Peuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Martes 24 de septiembre y comenzamos esta jornada después de un día lunes de vuelta del receso largo de las fiestas patrias. Un día lunes que fue bien noticioso con algunas cosas relacionadas al caso de Hermosilla, las acusaciones constitucionales a los ministros de la Corte Suprema y otras, pero hay cosas que no se pueden quedar en el tintero y tienen que ver con el crédito con aval del Estado, el proyecto que el gobierno iba a enviar, iba a anunciar. Se había especulado que el domingo 22 el presidente iba a anunciar en cadena nacional de qué se trataba, los alcances, la posible condonación, no condonación, etcétera, etcétera, cosa que no sucedió, cosa que se aplazó. No hay claridad hasta cuándo, probablemente hay algunas fichas que ajustar por ahí. Y para hablar de eso, invitamos a esta mesa de conversación a José Joaquín Brunner, director del doctorado en Educación Superior de la Universidad de Diego Portales y además ex ministro secretario general de Gobierno hace varios años, pero un hombre con experiencia política, pero también con una vasta experiencia en educación y con una opinión muy avalada. José Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo lo sorprende esta noticia, ¿no es cierto? Primero que se iba a anunciar esto del CAE este domingo 22, luego antes del domingo 22, por supuesto, se señaló que no iba a ser así, que se postergaba incluso hasta finales de septiembre y después incluso octubre. Y la ministra Vallejo ha señalado que antes de que termine el gobierno se va a presentar sí o sí. ¿Cuál es su impresión sobre lo que se está discutiendo sobre el CAE? Una situación compleja, está la condonación de por medio, universal, parcial, a quienes han pagado, quienes no han pagado, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve ese panorama para partir esta conversación? A ver, yo creo que hay que distinguir dos aspectos de este asunto. Por un lado está el tema estrictamente comunicacional, de gestión comunicacional de la política relativa al crédito con aval del Estado y la condonación. Y por otro lado está el problema propiamente de la solución técnico y política para este asunto de la condonación y del crédito. En cuanto a lo primero, que es lo que más llama la atención, efectivamente es la relativamente desordenada estrategia de comunicación de este tema que ha tenido el gobierno desde el primer día. Esto viene desde la época del programa del actual gobierno y luego, tan pronto el gobierno asumió, hubo las primeras promesas de que en realidad el gobierno iría en la línea de una condonación universal, es decir, todo deudor del CAE, cualquiera fuera la magnitud y las razones de su deuda, cualquiera fuera el momento en que ella se hubiese ido acumulando, iba a quedar eliminado o, digamos, se le iba a perdonar la deuda y bueno, íbamos a seguir, por cierto, todo el mundo muy feliz. Bueno, esto fue un error muy importante porque de hecho lo que hizo ese anuncio reiterado durante los primeros meses fue aumentar la deuda, ¿no? Hubo muchos jóvenes que venían pagando, pero que dejaron de pagar desde ese momento, lo cual nada más que aumentó el problema de fondo. Entonces, lo primero que uno tiene que tratar de explicarse es a qué se debió este mal manejo comunicacional de una política tan sensible como son en general las políticas que tienen que ver con crédito y con pago de crédito o condonaciones de deuda. En toda sociedad donde este problema surge con cualquier tipo de crédito, sean créditos habitacionales o créditos en el campo de la salud o créditos en el campo de la educación, bueno, se sabe que hay un delicadísimo balance de expectativa envuelto en estas situaciones. Claro.
efectivamente se ha culpado mucho, ¿no es cierto?, a este anuncio de condonación universal, pero lo quiero llevar al tema siguiente. Se habló o se ha señalado que el CAE ha sido una mala idea, pero también eh, he escuchado gente que reconoce que el CAE permitió también la incorporación de mucha gente que no estaba en el sistema universitario, y ese es un valor. Y por lo tanto el financiamiento de la universidad, o de la educación superior, más bien, lo que uno quisiera, la universidad, o sea, la educación superior en su conjunto, me refiero, la educación técnica, etcétera, eh, el país requiere, o sea, se elimina el CAE, pero algo tenemos que tener. Eh, Usted con su experiencia, ¿por dónde cree que debiera ir una propuesta sensata, para no perder, como digo, el financiamiento de la educación superior? Lo más increíble de todo esto es que efectivamente tenemos la fórmula, y yo creo bastante concordada. Es decir, ya desde hace un buen tiempo ha ido generándose un consenso en torno a dos o tres ideas fundamentales. La primera es que, dado que Chile tiene una cobertura prácticamente, en este caso sí, universal en el acceso a la educación superior, de las más altas, por cierto, en América Latina, pero además de las más altas dentro de los países de la OCDE, eh, esa masividad del acceso a la educación superior combinado con una educación superior que naturalmente tiende a volverse cada vez más compleja tecnológicamente, a requerir más profesores de mejor calidad, se vuelve costosa y por lo tanto el costo tiene que ser compartido entre el Estado y los propios estudiantes y sus familias. Y yo creo que en ese punto hay hoy día un acuerdo generalizado. Son ya muy pocos los países en el mundo, incluso en el mundo altamente desarrollado, donde el Estado por sí solo puede hacerse cargo del costo de una educación superior de acceso universal. Entonces, esa idea es una idea fundamental. Y la otra es, entonces, lo que hay que tener también para poder hacer posible ese copago o ese financiamiento mixto, lo que hay que tener es un buen balance entre gratuidad y un buen régimen de crédito estudiantil. Y la verdad es que respecto del crédito estudiantil, si bien el CAE originalmente fue en la línea correcta e hizo posible este enorme desarrollo en Chile del acceso a la educación superior, tuvo un mal diseño. Y estamos, creo yo, de acuerdo en general en la sociedad, tanto en los círculos políticos como en los círculos educacionales, tanto oficialismo como oposición, de que este régimen de crédito tiene que ser un crédito básicamente contingente al ingreso, es decir, que nunca se pague más allá de un cierto porcentaje del ingreso que están teniendo los graduados. Y si el graduado no tiene ingreso o sus ingresos son muy bajos, entonces efectivamente puede no pagar y el Estado al final se va a hacer cargo de subsidiar ese no pago. Entonces yo creo que el acuerdo técnico hoy día está bastante claro en la sociedad chilena. A ver, no se conoce, por supuesto, cuál va a ser la propuesta del gobierno en términos del- de la condonación, ¿cierto? Y tampoco se conocen muchos detalles, prácticamente ninguno en realidad, respecto de la propuesta de financiamiento. Eh, Primero, lo de la condonación, es un tema económico, hay recursos. ¿Hacia dónde cree usted que sería un modelo racional, razonable de llevar la condonación? A ver, aquí hay que combinar el ideal, digamos, de avanzar lo más que se pueda, por un lado, en términos de la condonación, y por otro, del cuadro fiscal y económico para los años que vienen. Y me parece otra vez que es bastante evidente de que la única posibilidad realista y razonable a la vez es una condonación estrictamente acotada al mínimo de los estudiantes que efectivamente, por distintas razones, tienen un monto de deuda de una magnitud tal que bajo ninguna circunstancia van a poder efectivamente pagar esa deuda. Ese grupo de alumnos, que tiene que ser identificado a partir de la enorme información que sobre estas cuestiones
tiene el Ministerio de Educación y la agencia especializada que maneja el CAE, eh, tiene que darnos el número y luego el gobierno tiene que presentar una fórmula de cómo prácticamente se va a aplicar la condonación, que es lo que va a significar en la práctica. Y para todo el resto de los alumnos lo que tiene que haber efectivamente es un derecho y oportunidad a la reprogramación y si es posible algún tipo de incentivo, aunque no sea monetario, a aquellos que están efectivamente cumpliendo rigurosamente con el pago de su deuda. Y me parece que en realidad otra vez no se entiende mucho por qué el ministerio se demora tanto en dar a conocer un tipo de solución como esta, que efectivamente aparece como razonable y es realista desde el punto de vista del Ministerio del Manejo Fiscal y del Ministerio de Hacienda. Correcto. Otro de los elementos que rodea la educación universitaria o superior tiene que ver con también el financiamiento de la educación técnica. Eh, ¿Ve usted, y técnica no solo profesional, sino que técnica, ve usted posibilidades también de que avancemos en ese camino? Yo creo que en ese plano, la política que se adopte, tanto de condonación como luego para orientarnos hacia un nuevo sistema de crédito, debe cubrir a todos los alumnos de nuestra educación superior, sea que se matriculen en universidades, en institutos profesionales o en centros de formación técnica. No debiera desde ese punto de vista hacerse una distinción. Luego uno podrá tener, como ya tenemos hoy día, algún tipo de restricción para que no cualquiera institución pueda acceder, sus alumnos puedan acceder al crédito. Fundamentalmente tiene que haber una barrera puesta desde el punto de vista de la solidez y de la calidad de las instituciones. Pero otra vez, da lo mismo si son centros, institutos o universidades. De modo tal que en ese punto me parece a mí que no hay grandes diferencias en cuanto a cómo debiera orientarse esta política. Y lo otro también lo quiero llevar a antes de la educación superior. Muchas universidades se quejan de que los alumnos llegan al primer año con lagunas importantes en conocimientos clave, con dificultades en comprensión lectora, con dificultades en matemática, que finalmente también acarrean probablemente la frustración y la deserción de la educación superior. Eh, Hace falta una política más permanente que esté en las bases de la educación, partiendo por la sala cuna, si uno quiere, ¿no es cierto? Desde los primeros meses eh, que uno se enfrenta al mundo escolar, educativo. eh, Hace falta eso porque estamos preocupados de la educación superior, pero si llegamos mal a la educación superior, eh, hay poco avance. Entonces uno piensa, bueno, podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo, tratar de nivelar la cancha en todos lados, ¿no? Ciertamente, ciertamente, y en realidad es bien sabido y la experiencia política a nivel internacional también lo confirma, que en realidad lo que se llama eh, poner pareja a la cancha y tener desde el comienzo reglas claras que hagan posible una mayor equidad en el aprovechamiento de las oportunidades educacionales que el país ofrece se hace al comienzo de la trayectoria personal de cada cual, es decir, se hace a nivel de salas cuna y de jardines infantiles, primero que todo, y esa etapa es la más, ese eslabón es el más estratégico para cualquier tipo de política que busque, a través de la educación, colaborar con la mayor igualdad de oportunidades de vida en la sociedad. Y luego, por cierto, a través de una política consistente de mejorar el rendimiento y los aprendizajes a nivel de la educación básica, que por algo se llama básica, porque es la más fundamental y elemental en la adquisición de las competencias estratégicas otra vez del siglo XXI, el poder leer con comprensión, el poder manejar los números de una manera tal que le permitan a uno entender la gran cantidad de estadísticas importantes para la vida cotidiana de las personas y razonar de acuerdo a la forma como se argumenta
en el mundo de la racionalidad científica, que está presente por todos lados en la sociedad. Adquirir esas competencias es esencial y se debe hacer a lo largo de la enseñanza básica y media. Y por lo tanto, al final, efectivamente, de la cadena están las instituciones de educación superior, pero es completamente irreal pensar que la educación superior va a poder ser el gran motor que arrastre, digamos, hacia un mejoramiento de las condiciones de aprovechamiento de oportunidades educacionales. Tenemos que partir temprano y efectivamente en ese punto todos los últimos gobiernos han venido fallando porque no han resaltado la prioridad ni lo han puesto públicamente ante la opinión del país, públicamente la enorme importancia que tendría para Chile el mejorar toda esa fase entre los 0 años y los 6 o 7 cuando los chicos ingresan a la educación escolar. Y en ese sentido, no están las planas noticiosas, por supuesto, hace un tiempo, y yo sé que usted en alguna oportunidad lo conversó con Mirna Schindler aquí mismo en Al Pan Pan. Eh, ¿Cómo ve que se están desarrollando los SLEP, que es esta gran reforma, al menos que hay en la educación primaria y secundaria? Ya no escuchamos porque aparentemente hay algunos problemas resueltos, pero probablemente no están todos los problemas resueltos. Y a mi modo de ver también, y como decía usted, es parte fundamental de la trayectoria académica de alguna persona, ¿no? Por cierto, para un porcentaje de jóvenes que estaban previamente en la educación municipal y que va transformándose ahora en educación administrada por este tipo de servicios que se llaman los servicios locales de educación pública, para todo ese grupo es muy vital el que los SLEP, que son la nueva forma de organizar esa parte de la provisión educacional en Chile, funcionen adecuadamente. Me parece que es un hecho positivo que con el cambio de dirección del SLEP y con la preocupación que generó en general en la sociedad chilena la crisis del SLEP de Atacama, por lo menos los temas más urgentes empezaron a ser abordados y la crisis en su aspecto más dramático, con paralización en las calles, etcétera, eso ha ido tendiendo a desaparecer. Por otro lado, sabemos bien por los informes que la propia Dirección Nacional de Educación Pública ha ido presentando, que bueno, hay tareas que son de más largo aliento, hay que cambiar y modificar la legislación, hay que reorganizar la forma como se concibió el diseño de los SLEP, hay que darle más autonomía y fortalecer la dirección de los colegios y de su personal propio, de los profesores y de la comunidad escolar, hay que apoyar la formación del personal técnico que va a trabajar en los SLEP una vez que los SLEP se constituyan. Por lo tanto, hay que ordenar de nuevo el calendario de cómo va a ir ocurriendo en el tiempo el traspaso de la educación municipal a la educación de los servicios públicos. Hay que destinar recursos fundamentalmente de tipo estructural, es decir, para la infraestructura de los colegios que muchas veces estaba abandonada, y hay que armar un cuadro que permita que los procesos de transferencia del municipio al SLEP sean lo más planificado posible, de modo tal que si hay deuda o hay conflicto en el SLEP, perdón, en la corporación municipal o en el municipio del cual está dependiendo la educación que se va a traspasar en el próximo tiempo, bueno, los problemas se atiendan allí primero que nada y no se obligue al nuevo servicio a nacer en el fondo con algún tipo de incapacidad de gestión o con problemas de exceso de personal o con problemas de politización excesiva, digamos, de la forma como está constituido el cuerpo administrativo y docente de los colegios que van a ser traspasados y así por delante. Y creo que en ese conjunto de problemas se está trabajando, pero como nos ha ido ocurriendo en el último tiempo en Chile, se trabaja al parecer a media máquina y no con el grado de efectividad y de urgencia con que muchas de estas cosas requieren para transmitir a la sociedad una capacidad mayor
del sistema democrático de efectivamente solucionar los problemas. Todos los problemas tienden a arrastrarse infinitamente a lo que hablábamos con respecto al CAI, lo que hemos hablado en otras oportunidades con ustedes, lo muestra. Es decir, pueden pasar 6 meses, un año y uno vuelve a tener que hablar del mismo problema otra vez porque en realidad se le quitó la mecha al problema y ya no va a reventar en cualquier momento, pero en realidad el problema como tal subsiste y hay que abordarlo con mayor efectividad. Lo pongo en problemas, caminar o mascar chicle, SLEPS o CAE. ¿A qué le tenemos que poner prioridad? No, yo creo que el SLEP es una cuestión estructural y que abarca a un conjunto tanto en el presente de niñas y niños y jóvenes, eh, que en realidad es inconmensurable respecto del tema sobre todo de la condonación, porque la condonación tiene y va a ser necesariamente limitada, acotada a la capacidad que el país tiene hoy día de poder enfrentar ese problema de la deuda. En otro caso, ahí sí, planificadamente, hay que no postergar la solución, sino que ordenar la solución en un cronograma que vaya permitiendo absorber esa enorme deuda que se ha ido acumulando y por esa vía desaparecer la deuda. Entonces, la prioridad a mí me parece que de los SLEP es evidente desde el punto de vista estructural, es una tarea que compromete al país para la próxima década, desde ayer, digamos, y para la próxima década. Y en el caso de la condonación, efectivamente hay que encontrar ahora la solución y adoptarla, pero luego su aplicación va a tomar también un tiempo y en paralelo viene lo más importante desde el punto de vista de la educación superior, que es armar un buen balance entre un crédito nuevo, bien diseñado, y por otro lado, una gratuidad que si bien está establecida, sin embargo ha mostrado varias tensiones, contradicciones y problemas que también tienen que ser solucionados en esta ecuación. Oiga, José Joaquín, lo quiero sacar del tema de educación unos minutitos, los minutitos que nos quedan, ir un poquito a la contingencia. Usted, yo decía en la presentación, usted fue ministro secretario general de gobierno, eh, lo que se conoce como la vocería, ¿no? Así es. Y, y hoy están, y por lo tanto experiencia política usted tiene, y, y quería preguntarle por cómo ve el panorama respecto de lo que está pasando con el Poder Judicial eh, y el mundo político en el sentido de las acusaciones constitucionales a 3 magistrados que se presentaron ayer, en un caso que nos ha escandalizado a todos, el denominado caso Hermosilla, que ha ido ramificándose mucho más allá de lo que tal vez inicialmente se pensó que iba a estar vinculado a un sector más bien empresarial, económico, y resulta que ha tenido estas aristas políticas en algún caso y judiciales en otro. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando, de esta crisis en el Poder Judicial y del sistema político que estamos enfrentando? Yo creo que es una crisis de la mayor gravedad, en realidad, dentro de las varias y distintos tipos de crisis que hemos ido teniendo que enfrentar como país, digo yo, en los últimos años. Se trata nada menos que de la crisis dentro del órgano principal del Poder Judicial, es decir, uno de los tres poderes del Estado efectivamente está conmovido por una crisis que aparece, digamos, claramente a nivel de la Corte Suprema, pero que es bien probable que tenga ingredientes que tienen que ver con la carrera judicial de los jueces, digamos, desde el comienzo de ella hasta que llegan a estar en la Corte Suprema. De modo que uno no debiera aminorar la gravedad del problema al que estamos enfrentados y una buena solución requiere que también actuemos nosotros con la necesaria, como digo, como clase política, como campo de los medios de comunicación, como colegios de abogados y como facultades de derecho de las universidades, es decir, el conjunto del mundo que de alguna manera está vinculado al funcionamiento de ese poder del Estado, tiene que actuar con el mismo sentido de gravedad. Y eso probablemente donde más cuesta
al sistema responder con gravedad a los problemas graves suele ser en el Parlamento. Y encontramos que en el Parlamento muchas veces se actúa o bien con precipitación, o bien con unos cálculos políticos muy coyunturales, o más bien sujetando la gravedad del tema a la lógica propiamente electoral. Y estamos en medio de un ciclo electoral y por cierto que eso tiene por su cuenta su importancia y hay que dedicarle también tiempo y análisis y seriedad al ciclo electoral. Pero en realidad requerimos, por ejemplo, que en el asunto de las acusaciones constitucionales se avance con un sentido de gravedad más grande que el que hasta aquí viene mostrando la Cámara de Diputados, donde vuelan los nombres, no se sabe bien por qué, uno, dos, tres, cuatro, y otros dicen más que cuatro, no se sabe, digamos, quiénes son responsables y se van a hacer responsables de ese tipo de acusaciones, no se sabe cuánta combinación política y juego político de corto plazo está existiendo en el armado de todo este tipo de cosas, y eso me parece que una vez más tiende a poner la gravedad del tema, a subordinarla a soluciones de corto plazo y regidas por una lógica que no son las lógicas de la gravedad del problema. De modo tal que yo creo que entre todos en la sociedad, quienes tenemos posibilidades de conversar públicamente de estos temas, debiéramos abocarnos a mirar los temas con la magnitud de gravedad con que ellos se han presentado. Y este, como le digo, me parece a mí que es un caso particularmente serio. Escuchaba ayer a Marco Moreno aquí en el podcast, hablando con Fran Castillo en Juntos y Revueltos, y él señalaba, acusando constitucionalmente a la ministra Vivanco, no se resuelve la crisis. Y tal como decía usted, parece que estas acusaciones constitucionales, también comparto con usted en el sentido de que sí, aparecen varios nombres, después se descartan otros, pareciera también buscar se está buscando ciertos equilibrios en los nombres, que no se afecte la composición de la corte. Uno podría especular de un montón de cosas que están pasando y pareciera cierto esto, ¿no? De que hay una discusión de muy corto plazo vinculada a las elecciones que hay en un mes más, eh, y las del próximo año, el ciclo electoral que usted hacía referencia, y hay, pareciera ser poca seriedad, poca discusión. ¿Cómo podríamos encauzar una discusión como país que nos lleve a resolver estos problemas? Se habla de modificación del sistema de nombramiento, se habla de modificación al sistema político, está ahí en carpeta, en algún escritorio, ¿no es cierto? Una suerte de modificación al sistema político, pero a su modo de ver, ¿cómo aparte de la conversación, ¿no es cierto? ¿Cómo debiéramos enfrentar como país eh, esta crisis que estamos enfrentando? Yo creo que los principios básicos de la solución, otra vez, están presentes de alguna manera, son bastante compartidos, pero no se toman como centro de la solución. Uno es la independencia, obviamente, del Poder Judicial. Ya hemos aprendido de todas las democracias que fallan en la mitad del camino y que se transforman en regímenes dictatoriales o autoritarios. Ocurra esto en América Latina, como ocurre en países distintos, el caso de Venezuela es el más dramático últimamente, pero también en países europeos, ocurre que cuando no se respeta la autonomía e independencia del Poder Judicial, efectivamente se entra por una pendiente que termina habitualmente en regímenes autoritarios donde el respeto a la autonomía de las personas y de los derechos de las personas no son respetados ni son protegidos. Entonces, esa es una cuestión fundamental. La otra luego es que para entonces poder mantener y fortalecer la autonomía de este poder, hay que tener buenos sistemas de designación de jueces en todos los niveles, ¿no? Y una carrera profesional bien organizada que se base fundamentalmente en el mérito y en la trayectoria que cada juez va demostrando y que al final le permite llegar a las cortes superiores del país, tanto las cortes de apelaciones como la Corte Suprema.
Y tercer elemento me parece a mí que hay que considerar en todo esto, y ese corresponde más bien a las facultades de educación, al colegio profesional de los abogados, a la propia profesión ya establecida de la abogacía, es la formación de los jueces, ¿no? Desde la más temprana formación en la Facultad de Derecho, pero luego a lo largo de la vida para mantenerse al día, particularmente ahora que va a venir también en el sistema judicial una reforma importante en términos de cómo se tramitan las cosas y los procesos a partir de las tecnologías disponibles y del impacto que pueda tener la inteligencia artificial en ese sistema, así como lo va a tener en el sistema de salud, por ejemplo, o en la gestión del Estado o en el sistema educacional. Está claro y hay varios informes que muestran cómo para el ejercicio de la profesión de abogado y particularmente para el funcionamiento de los tribunales y del sistema judicial, la inteligencia artificial va a poder jugar también un rol fundamental. Entonces, dentro del camino que hay que seguir para resolver en el fondo la crisis que estamos viviendo y que, como bien decía usted, no se va a solucionar porque uno, dos, tres o cuatro ministros sean acusados y luego habrá que seguir todo el proceso para ver si terminan también removidos por notable abandono de sus deberes. Pero eso efectivamente no constituye una solución al problema de fondo, y el problema grave es el que estamos viviendo porque en el fondo hay una cuestión mal resuelta que tiene que ver con estos aspectos principales que yo nombro en esta conversación. Muy bien, José Joaquín Brunner, director del doctorado en Educación Superior de la Universidad Diego Portales. Le quiero dar las gracias por estos minutos. Lo saqué un poquito del tema de educación y me lo llevé a la contingencia, pero era importante escuchar a alguien con su experiencia política. Muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego. Esté muy bien, adiós. Adiós. Y a ustedes los quiero invitar a ahorrar cotidianamente porque se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y te invitamos a conocer Juego Limpio, el newsletter del mostrador que prepara nuestro editor general Héctor Cosio, donde aborda temas de transición energética, cambio climático, lucha contra la contaminación de plásticos, entre muchos otros. Inscríbete y recíbelo en tu correo todos los martes a las 9 de la mañana. Nos vamos a una muy breve pausa y volvemos para conversar con el diputado Jaime Araya. En instantes continúa Al Pan Pan por el Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Cope